Lección 4.4. Resistencia en los conductores. Cuando se planea y diseña una red eléctrica, como en la de nuestros hogares, avenidas e industrias, es necesario conocer de antemano cuál será la resistencia que opondrá al paso de las corrientes eléctricas. De esta información dependerá su consumo de energía y el gasto que produzca, así como la eficiencia con la que maneje y entregue dichas corrientes. La resistencia de un conductor eléctrico de cualquier material con un área de sección uniforme o grosor depende de 4 factores. 1. Material. 2. Longitud. 3. Área de sección o grosor. Y 4. La temperatura. Como habíamos expresado anteriormente, cada tipo de material contiene cierta cantidad única de electrones libres. Los que poseen más, como el cobre, el aluminio, el oro, la plata, etc., se comportan como buenos conductores. Inversamente, otros poseen pocos o ningún electrón libre. Estos son los aisladores, y se trata de materiales como el hule, los plásticos, la madera, el papel, etc. Si decimos que los materiales conductores tienen muchos electrones libres, se debe a que sus átomos en lo individual poseen entre 1 y 3 electrones de este tipo. Así, un conductor de cobre, por ejemplo, tendrá muchos electrones libres o de valencia, pues aunque sus átomos en lo individual poseen un solo electrón libre, el conductor tiene miles de millones de electrones, y por ello, como material, decimos que el cobre tiene muchos electrones libres. Existen tablas que muestran la resistencia específica de algunos de los materiales más comúnmente usados como conductores. Esta resistencia, que se refiere a un conductor patrón de cierta longitud y grosor y a una temperatura específica, se denomina resistividad y se representa con la letra griega ρ. De los dos conductores patrón mostrados arriba, el del cobre opondrá menos resistencia que el hierro. El cobre tiene más electrones libres que el hierro. Se sabe, además, que a mayor longitud o distancia a recorrer por el flujo eléctrico, mayor será la oposición o resistencia que la corriente experimente. Es decir, dados dos conductores del mismo material y grosor, el de mayor longitud presentará una resistencia mayor que el más corto. Comparado los dos conductores de la figura superior, ambos de cobre y del mismo grosor, el más largo presentará mayor resistencia. Dados dos conductores del mismo material y longitud, el más grueso presentará una resistencia menor. Dicho en forma inversa, dados dos conductores del mismo material y longitud, el más delgado presentará mayor resistencia. De los dos conductores de la figura, ambos de cobre y de la misma longitud, el de arriba presentará menor resistencia. Al considerar en conjunto los primeros 3 factores que determinan la resistencia de un conductor, se obtiene la fórmula siguiente. R es igual a ρ por L sobre A, en la que ρ representa la resistividad del material, L la longitud y A el área de sección transversal o grosor. Cuando los científicos crearon la fórmula R igual a ρ por L sobre A, el sistema de unidades de medida que se empleaba era el sistema inglés. En dicho sistema, la resistencia se expresaba en ohms, la longitud en pies y el área de sección transversal
en 1000 circulares. Actualmente existe otro sistema de unidades que casi ha sustituido a todos los demás y que se conoce como Sistema Internacional de Unidades o SI. En este sistema, la resistencia se sigue expresando en ohms, pero la longitud se expresa en metros y el área de sección transversal en metros cuadrados. Para calcular la resistencia de un conductor, aplicaremos la fórmula ya conocida, asegurándonos de que las magnitudes que nos den estén expresadas en las unidades ya indicadas. Si no lo están, deberemos primero transformarlas. Ρ en 1000 circulares, ohms sobre pies, a 20 grados centígrados, la longitud en pies y el área en 1000 circulares. La tabla de la izquierda contiene los valores de resistividad de algunos de los materiales comúnmente empleados como conductores. Estos valores corresponden a un conductor patrón como el de la figura superior y se aplican directamente en la fórmula. Cuando un conductor eléctrico de sección cuadrada tiene una milésima de pulgada de lado o un 1000, su área de sección transversal es igual a un 1000 cuadrado. Cuando el diámetro de la sección transversal de un conductor circular es igual a una milésima de pulgada o un 1000, por definición, su área de sección transversal es igual a un 1000 circular. Para obtener el área de sección transversal de un conductor cuando conocemos el diámetro en mils, empleamos la igualdad. 1000 circulares es igual al diámetro en mils al cuadrado. Por ejemplo, si el diámetro de un conductor es igual a 5 mils, 5 milésimas de pulgada, su área de sección transversal será igual a 5 al cuadrado, es decir, 25.000 circulares. Si el diámetro estuviese dado en pulgadas, primero debemos convertirlas a mils y luego aplicar la fórmula anterior. Ejemplo 1. ¿Cuál es la resistencia de un conductor de cobre de 100 pies de longitud y un diámetro de 0.020 pulgadas a una temperatura de 20 grados centígrados? Primeramente digamos que como nuestra fórmula no toma en cuenta a la temperatura, ignoraremos el valor que nos dan. Para aplicar la fórmula ya conocida, consultamos primero la tabla de resistividad. Encontramos que el cobre tiene una resistividad de 10.37 mil circulares ohms sobre pies. Ahora necesitamos el área de sección transversal. Como nos dicen que el diámetro es igual a 0.020 pulgadas, primeramente lo convertimos a mils, que son 20 mils. Ahora aplicamos la fórmula de la diapositiva anterior. El área de la sección transversal es igual al diámetro dado en mils al cuadrado. Sustituimos nuestros valores en la fórmula y tenemos que 20 mils al cuadrado nos da como resultado 400.000 circulares. Habiendo obtenido el área de sección transversal, podemos calcular la resistencia del conductor. R es igual a ρ por la longitud sobre el área. Sustituimos los valores. Colocamos primero la resistividad del cobre, que es igual a 10.37 mil circulares ohms sobre pies, por la longitud, que es 100 pies, sobre el área de sección transversal que acabamos de obtener, 400.000 circulares. Entonces, tenemos que la resistencia del conductor es igual a 2.59 ohms. Para calcular la resistencia de un conductor cuando tenemos los datos en el sistema SI, aplicaremos la fórmula ya conocida, asegurándonos de que las magnitudes que nos den
estén expresadas en las unidades ya indicadas. Si no lo están, debemos primero transformarlas. Rho en ohms centímetros u ohms metro a 20 grados centígrados. La longitud en centímetros o metros. El área en centímetros cuadrados. Los valores de Rho en el sistema internacional aparecen en la tabla de la izquierda y se refieren a un conductor patrón de 1 centímetro cuadrado de área de sección transversal y 1 centímetro de longitud. Deberá utilizarse la tabla de la izquierda si el conductor patrón empleado es de 1 centímetro cuadrado de área de sección transversal, pero de 1 metro de longitud. Esta tabla es igual que la de la diapositiva anterior, con la diferencia de que las potencias de 10 están ahora elevadas a la potencia -4 y no a la -6. Ejemplo 2. ¿Cuál es la resistencia de un conductor de cobre de 30 metros de longitud y un área de sección transversal de 1 centímetro cuadrado? De la tabla de la diapositiva anterior, con la resistividad dada en ohms metros, encontramos que el cobre tiene una resistividad de 1.723 por 10 a la -4 ohms metros. Con esta información sustituimos los valores en la ecuación que ya conocemos. Rho es igual a 1.723 por 10 a la -4 por la longitud de 30 metros sobre el área, que es igual a 1 centímetro cuadrado. Esto nos da un total de 5.169 por 10 a la -3 ohms o 0.005169 ohms. Ejemplo 3. ¿Cuál es la resistencia de un conductor de aluminio de 1000 metros de longitud y un diámetro de 0.032 centímetros a una temperatura de 20 grados centígrados? De la tabla correspondiente encontramos que el aluminio tiene una resistividad de 2.825 por 10 a la -4 ohms metro. Como no se nos proporciona el área de sección transversal, sino el diámetro del conductor, primeramente calcularemos con la fórmula el área de un círculo. El área es igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Sustituimos los valores de pi, 3.1416 por el diámetro al cuadrado sobre 4, y nos da un total de 8.042 por 10 a la -4 centímetros cuadrados. Habiendo obtenido el área de sección transversal, podemos calcular ahora la resistencia del conductor. Rho por la longitud sobre el área. Sustituimos los valores colocando el valor de la resistividad del aluminio obtenido de nuestra tabla por la longitud, que son 1000 metros, sobre el área que acabamos de obtener. Tenemos entonces que la resistencia del conductor es igual a 351.28 ohms. Lección 4.4. Guía